Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es América López y el día de hoy vamos a estar revisando básicos de la limpieza en la industria de los alimentos. Y para esto nos ha aceptado la invitación Sergio Miramontes, que es una persona que tiene 30 años ya en la industria de los alimentos, que sabe cómo limpiar, qué tipo de suciedad, cuáles son las mejores técnicas, qué químicos nos pueden ayudar para la limpieza. Y la verdad es que ahorita lo que vamos a hacer es hablar de lo más básico, ¿verdad? Porque aunque pareciera que no, dentro de la consultoría nosotros nos hemos encontrado con que la industria de alimentos no sabe limpiar. Hay ocasiones que te dicen, tengo problemas y sus problemas se resuelven con la limpieza. Hay ocasiones que tienen situaciones donde su equipo queda manchado y no saben qué químico utilizar, ¿no? Y están utilizando uno y no sirve para nada. O hay ocasiones, tal cual, esa es una de las cosas más críticas que me he encontrado, en que no utilizan detergente, sino que simplemente utilizan cloro y con eso consideran que ya es una limpieza efectiva porque pues, el cloro mata todo, ¿no? Eso es lo que en ocasiones te llegan a decir. Entonces, como les menciono, Sergio tiene muchísima experiencia en esto y con él vamos a platicar básicos de la limpieza y cosas que si yo tengo mi empresa y es pyme, puedo preguntarme, ¿verdad? Antes de solicitar o siquiera de pensar en cómo voy a hacer la limpieza de mis equipos, ¿va? Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola América y hola a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos. Bien, muy bien, gracias. Muy entusiasmado, emocionado por tratar de compartir ese tipo de conocimiento que a través del tiempo nos ha dado la oportunidad de poder ir adquiriendo para poderlo hacer del conocimiento de quienes lo tengan necesidad de utilizar. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Sergio, pues empezamos con la primera pregunta, ¿verdad? Así de simple. ¿Qué es limpieza? Bien, en realidad, pues ahora sí que es la acción con la cual nosotros, cualquier suciedad o cualquier elemento extraño a un sustrato, a una superficie que puede o no estar en contacto con un alimento, vamos a retirar ese contaminante, esa suciedad eh, de esa superficie. En realidad, esa es la acción de retirar esa suciedad de la superficie, la limpieza. Entendamos que para la parte de la higiene tiene dos componentes fundamentales, que es la limpieza y la desinfección o sanitización, que en realidad ahí es un término de anglicismo, en realidad el término de sanitización, pero bueno, finalmente sanitización o desinfección es lo mismo. En la parte de limpieza es retirar esa suciedad no deseada que pudiera contaminar el alimento de la superficie o sustrato que pudiera estar o no en contacto con el alimento. Excelente. Y ya que lo mencionaste, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la pura limpieza y la desinfección? Bien, de entrada, la limpieza lo que hace es eliminar todos los residuales. Entendamos que hay algunos tipos, dependiendo su origen, residuales orgánicos e inorgánicos que pueden estar presentes y que por ende pueda haber una, vaya, colonización o una presencia o inclusive consideradas como patógenas que pudieran comprometer la seguridad y la inocuidad del alimento. Y la parte de la desinfección es minimizar eh, todas las unidades formadoras de colonias, o todos los microorganismos presentes en esa superficie a niveles considerados como seguros. Esta definición está en el Códex Alimentarios y realmente eso es lo que refiere a lo que es limpieza y desinfección o sanitización. Ok. Entonces ya vimos que no es lo mismo, ¿verdad? Pudiera estar yo nada más limpiando, pero no asegurando una superficie libre de microorganismos que pudieran ser patógenos. Y Es también correcto. pudiera estar considerando yo que estoy desinfectando, como lo que platicábamos esto del cloro, cuando en Sí, realidad lo único que estoy haciendo es mezclando cloro con toda la mugre o toda la suciedad y pues a lo mejor la suciedad le sirvió como protección a la bacteria y la bacteria quedó ahí, ¿verdad? Y yo la estoy encubriendo. dispensando, ¿verdad? Que la estoy eliminando y pues la verdad no está sucediendo así. Es Ahora, correcto. fíjate, ya platicamos qué es limpieza y desinfección,
pero ¿cuáles serían los componentes principales relacionados con la limpieza y la desinfección? Es decir, ¿qué necesito yo saber, o mejor dicho, tener para poder hacer estos procesos? Bien, de entrada, sí es muy importante saber, uno, qué vamos a limpiar o qué tipo de residual o qué tipo de suciedad. Dos, saber qué sustrato es el que vamos a limpiar, porque no es lo mismo limpiar, por ejemplo, una banda transportadora de alimentos que una tubería, un pasteurizador, ¿verdad? Saber Ok. también las características del agua en la que vamos a preparar nuestras soluciones de limpieza, que es fundamental conocerlo, y sobre todo la metodología con la cual vamos a limpiar, llámese a través de un sistema automatizado como un clean in place, que por sus siglas es limpieza en su sitio, una limpieza fuera del lugar, que es limpiar las partes por remojo en superficies donde pudiéramos preparar las soluciones y dejarlas allí con alguna turbulencia, o en su caso, hacer una limpieza manual. Entonces, en el círculo Sinner nos refiere precisamente a esos factores que intervienen para poder dar una higiene adecuada de las superficies que entran en contacto o no de los alimentos. Ok, entonces yo necesito saber el agua, necesito saber qué superficie voy a limpiar, porque pues a lo mejor no va a servir, ¿verdad? ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿tendría yo que saber qué químico tengo que utilizar o primero tengo que saber cuál es lo que tengo que limpiar, ¿verdad? ¿Qué suciedad o qué tipo de Sí. suciedad? Quería complementar ahorita mi comentario en el sentido de que eh, ya vimos, digamos, los aspectos generales de lo que voy a limpiar y de qué superficie la voy a limpiar. Ahora bien, necesito conocer la naturaleza de la suciedad. Para ello existen enramadas prácticamente o clasificadas dos tipos principales de suciedad, orgánica e inorgánica. Y dependiendo de este tipo de suciedad es el tipo de detergente o especialidad química que vamos a utilizar. En términos generales, hablamos que para eliminar una suciedad de tipo orgánico podemos utilizar detergentes alcalinos, alcalinos clorados, cáusticos, neutrales, desengrasantes, alguno enzimático, dependiendo obviamente de la suciedad y de dónde la voy a limpiar. Y para las suciedades de tipo inorgánica, existen detergentes de naturaleza ácida que son los que van a remover. Y en el caso de las suciedades de tipo inorgánica, son productos, en la gran mayoría de los casos, productos de una reacción. En el caso, por ejemplo, la mayor suciedad que encontramos en algunas ocasiones viene principalmente dado por el agua, por las suciedades de calcio, magnesio que se precipitan o inclusive de los mismos residuales que pudiéramos nosotros generar con la limpieza, pudiéramos dejar dentro del equipo algunos residuales de alcalinidad en el sistema. Entonces, por eso es muy importante los ciclos que componen la limpieza. Vamos a tratar de hacerlo desde una parte alcalina o una parte básica, una parte ácida y dejemos ya la superficie. Obviamente entre etapa y etapa requiere de un enjuague para remover las trazas y posterior a ello hacer la desinfección. Recordemos que sí, en la parte de la limpieza, sí removemos el grueso de las bacterias que están presentes en la superficie. Y ya en este caso, visualmente queda una superficie limpia, pero no todavía segura, y por eso es que aplicamos una solución desinfectante o un sanitizante, conocido así generalmente en la industria, y en ese caso nos reduce la cantidad de bacterias a términos considerados como seguros por definición ahora sí que 99.999% de las bacterias posibles residuales allí. El desinfectante o sanitizante tiene que ser capaz de llegar a ese nivel de cumplimiento para poder considerarse como sanitizante y que en este caso sea la superficie apta para poder entrar en contacto con el alimento. Ok, muy interesante. Fíjate, ya nos hablaste ahorita de cuáles son, más o menos en un general, ¿verdad? ¿Cuáles son los químicos que nos pueden servir para una contaminación orgánica, cuáles para una inorgánica? Y en este caso me imagino que también tendrá que ser algo similar o habrá ciertas características que tienen los desinfectantes, ¿verdad? Para saber si yo puedo utilizarlo en esa superficie o no. ¿Nos podrías Es platicar un correcto. poquito también así de ellos, por favor? Con mucho gusto. Los sanitizantes o desinfectantes más comúnmente utilizados en la industria hoy día son los sanitizantes de ácido peracético, que son considerados dentro del espectro muy oxidativo y que tienden a ser muy efectivos
y que son amigables con el medio ambiente. Hablando, por ejemplo, que su degradación o descomposición son ambientalmente amigables, se descomponen en ácido acético, oxígeno y agua. Existen otros como por ejemplo los halogenados como cloro, yodo, etcétera, que sí son muy efectivos, tienen un espectro bastante amplio, pero se limita su uso o su aplicación. Por ejemplo, es muy común utilizar en la industria el hipoclorito o el base cloro para todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bueno, bonito y barato, pero sí es bien importante, como lo dijimos desde un inicio, saber ver que el producto químico que vayamos a aplicar en la superficie sea la superficie lo suficientemente resistente para la agresividad del producto químico que vamos a aplicar. En el caso del cloro, por ejemplo, sí tenemos que tener mucho cuidado en su aplicación porque como tal, un producto desinfectante de base cloro Ujú. tiende a formar dentro de su reacción en la dilución una molécula que es ácido clorhídrico, además del ácido hipocloroso, que es el que desinfecta. El ácido clorhídrico es muy corrosivo al acero inoxidable y tiende a debilitar los enlaces que conforman la dureza del ácido, digo, del acero inoxidable, perdón. Entonces, eso al paso del tiempo sí puede degradar e inclusive desgastar o deshacer el acero inoxidable. En alguna ocasión tuve por allí la experiencia en mis pininos, cuando los equipos por su composición en la pichancha de succión del dosificador venía un filtro, un sedazo con malla en acero inoxidable y al tratar de hacer una cloración de la tubería del agua, nos percatamos que el filtro, ese sedazo, estaba completamente desaparecido y realmente, ¿por qué razón? Porque es muy agresivo el hipoclorito de sodio como molécula o como producto desinfectante. Existen otros, por ejemplo, como los desinfectantes de cuaternario, Ujú. de cuarta, quinta generación, que son de las más actuales, que Ujú. tienden a ser productos que tienen en algunas ocasiones limitados su aplicación debido al mercado destino a donde se vayan a enviar. Pero, por ejemplo, eh, son aptos para la industria de los alimentos utilizados a una dosis no mayor a 200 partes por millón, que es lo que marca la norma para poder utilizarse sin enjuague y sin la restricción de que puedan estar en contacto con superficies con alimento. Existen otros como, por ejemplo, base alcohol, otros, por ejemplo, como los glutaraldehído, que en algunas industrias o en algunos segmentos de mercado se utilizan, pero ahora sí que ya va a depender de la naturaleza del proceso o del campo de aplicación. Existen otros, por ejemplo, como de ácidos orgánicos, como de extractos de semilla de cítricos, por ejemplo, el famoso de extracto de semilla de toronja, que también encuentran su aplicación para la desinfección en la industria. Ok, tenemos una gran variedad, ya lo hemos notado, y lo que me encanta de esto es poder informar que no siempre lo que nosotros podamos meter de algún químico va a ser efectivo para la limpieza o para la desinfección, que es lo que nosotros queremos lograr, y que tengamos esa falsa seguridad, ¿no? De que, lo estoy haciendo porque estoy poniendo este químico, pero la verdad Así es. ni esté funcionando. Sergio, otra pregunta. Así es. Bueno, ya Sí, digamos que yo ya sé, ya nos mencionaste qué tengo que limpiar, soportar el químico, ¿verdad? ¿Qué tipo, el químico de acuerdo al tipo de suciedad? Nos mencionaste el círculo de Zinner, ¿no? sí, Cómo estos factores para hacer la limpieza. Ahora, sí. ¿y yo cómo sé al final que esa limpieza es efectiva? ¿De qué manera lo podemos corroborar? Existen varias formas de hacerlo. De entrada, lo primerito que debemos de hacer es, antes de aplicar una solución sanitizante o desinfectante, es hacer una revisión visual. Ujú. Visual porque, pues bueno, ¿de qué sirve si visualmente estoy viendo que hay residuales de materia orgánica o restos de suciedad que le aplique la solución desinfectante porque pues se va a inhibir, puede inclusive hasta no funcionar el desinfectante o sanitizante de la forma adecuada. Entonces es muy importante hacer una inspección visual. Podemos inclusive ayudarnos, auxiliarnos de otro tipo de metodologías, por ejemplo, alguna ayuda con una linterna de luz ultravioleta, o incluso existen metodologías como la bioluminiscencia, que en este caso nos ayuda a través del ATP de poder verificar que realmente esa superficie que se lavó realmente quedó limpia. Y en este caso, pues la microbiología tradicional, que tampoco se descarta, porque así que es lo que prácticamente va a mandar como metodología de verificación
de la limpieza, ¿verdad? Que en este caso, obviamente, pues lo que vamos a tratar de buscar es que la cantidad de unidades formadoras de colonia de esa superficie se encuentre dentro de los requisitos dependiendo del campo de aplicación. Y existen otras formas para poder verificar que la limpieza eh, que se ejerció es adecuada. Por ejemplo, aquí en la compañía donde nosotros estamos ahora sí que de reciente diseño, un Ujú. producto autoindicador que nos revela cuando una superficie, por ejemplo, de una tubería, de un pasteurizador o de un tanque, de unas marmitas, etcétera, que pues a veces es complicado poder llevar hasta allá esos puntos el ATP. Y entonces se diseñó en la fábrica de los químicos que yo represento. Ay, perdón, Sí, esa cara. claro. Eh, un producto que es autoindicador, que si la superficie se encuentra libre de materia orgánica, pues no hay Ajá. ningún cambio, pero que si hay residualidad de materia orgánica en algún punto y la solución entra en contacto en ese punto, se va a revelar y va a haber un cambio notorio de coloración y nos vamos a poder percatar que esa superficie no está limpia. Entonces, todavía hay otro tipo de tecnologías, pero esto creo que es de lo más avanzado que tenemos por aquí en el mercado. Wow, eso está súper interesante porque sí, la parte de lo que son los cleaning plays o tuberías es, pues no, la verdad es que es muy difícil revisar, o sea, uno Revisar, así valida es. conforme a estadística y dice, bueno, pues con todo ese proceso esperemos que sí esté llegando, ¿no? Y damos Sí, información, ¿cómo se dice? Pues que sabemos que nos va a dar el resultado, ¿no? Si empiezo a revisar los estadísticos de producto terminado, limpiezas, etcétera, pero ya con el tiempo, al final de cuentas, pues no así lo es. podemos ver. Y eso es un muy buen producto, ¿verdad? Sobre todo para los Así que, es. pues no entendemos, no sabemos y decimos, a ver, enséñame con mis ojitos para yo poder entender y poder ver, ¿no? Porque pues sabemos que, Exactamente. ¿no? E incluso, por ejemplo, este tipo de tecnología también es respaldada con una tecnología también, aparte de ser cualitativo, es Ujú. cuantitativo. Por ahí creo que también el alcance que tiene es incluso medir qué tanto nivel de suciedad con base al cambio de color, qué Ok. tanto suciedad pudiera haber quedado residual según el cambio de color en esa superficie. Digo, es una tecnología bastante interesante y muy actual y muy vigente. Ok, está excelente eso. Sergio, para terminar, primero, menciono, como tú lo mencionas ahorita, la compañía a la que representas, que es Zipan Group, tiene químicos de limpieza. ¿Es Yo, correcto? tu experiencia es la que valoro mucho. Muchas Eh, gracias. pero, por ejemplo, y tú como persona que se dedica a esto de la limpieza y que te sabe recomendar qué químicos utilizar para el proceso, el tipo de limpieza, ¿qué recomendaciones le harías a las personas o a las empresas pequeñas que apenas están como, bueno, y qué es un químico tipo para la industria de alimentos? ¿Por qué no puedo utilizar, no sé, el que veo en el comercial? Porque pues si ahí se lava el plato, pues yo, ¿por qué no lo puedo usar en mi empresa, ¿no? ¿Qué nos dirías? Bueno, de entrada, existen ciertas limitaciones de utilizar productos de uso masivo a un producto de tipo industrial. Los productos de casa o los productos de uso masivo, en realidad, su campo de aplicación se limita a la industria porque ellos utilizan aroma, utilizan color, que inclusive puede ser un producto no deseado o un contaminante adicional agregado por la cuestión de la aplicación del detergente en ciertos procesos. Entonces, no está permitido para poder utilizarse en la parte de la industria. Y lo que generalmente se utiliza a veces, dices, te encuentras con que no, pues yo voy al supermercado, me encuentro con que el de la esquina los está haciendo y pues me los traigo, ¿verdad? Recuerden que hay que tener una cuestión normativa y reglamentaria para poder cumplir, en donde nos solicitan una información que es muy importante. Las empresas preferentemente deben de tener un respaldo documentado de lo que es el producto, hablando de una literatura que se conforma de una hoja técnica donde se describen las cosas más importantes del producto, tener una hoja de seguridad, que es donde realmente por la cuestión regulatoria y normativa, en este caso la norma oficial mexicana 18, nos exige tener a nosotros como fabricantes esa documentación vigente y actualizada para poder dar cumplimiento con las cuestiones legales. Asimismo, está registrados como empresa
ante un organismo dentro del territorio mexicano, llámese SAGARPA, llámese SADER, llámese la Secretaría de Salud, etcétera, para poder dar cumplimiento como empresa que fabrica productos cumpliendo ese tipo de requisitos y además tener respaldada a través de requisitos de certificación por parte de organismos internacionales como por ejemplo la NSF, National Safe Foods, que nos avala de que los productos que nosotros fabricamos cumplen con los lineamientos y requisitos para la industria procesadora de alimentos, aunque sean micro, pequeñas o medianas o muy grandes empresas, debemos de estar registrados. Y obviamente otro tipo de certificaciones para dar cumplimiento a las necesidades y exigencias de mercado. Por ejemplo, hablando de un tipo kosher, hablando de otro tipo de certificaciones, ¿verdad? Orgánico, tipo OMRI, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Además, por ejemplo, nosotros, hablando como empresa, el hecho de estar certificados a través de una ISO 22000, toda la empresa que fabrica productos químicos sí debe de estar enfocada o alineada como empresa directamente involucrada en la cadena de suministro de cumplir los lineamientos y estándares de la legislación vigente, ¿verdad? Excelente. Y para todos aquellos que cuando les llevas el químico, les dices, bueno, para tu nivel de suciedad y tu tipo de suciedad son tantos mililitros, son tantos decilitros, y ellos dicen, le voy a poner la mitad, porque nomás hice la mitad del lote que me ha tocado. Sí. Es que es muy poquito, entonces hicimos muy poquito, entonces lo vamos a poner nomás tantito. ¿Qué les recomendarías? Que se apeguen a la literatura. Existen procedimientos operativos estandarizados de saneamiento que son los que son mandatorios, que son de los pilares fundamentales de la inocuidad para poder garantizar la repetitividad de las actividades diarias que se llevan a cabo en la industria. Y me refiero a esto que en el POES se deben describir detalladamente la metodología del uso, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer y sobre todo qué producto va a utilizar, a qué concentración, cómo verificar esa concentración y sobre todo es muy importante apegarse a esas concentraciones porque también, como bien dices, América, en realidad dices, bueno, le pongo la mitad porque produjimos nada más la mitad. No, o sea, la suciedad queda presente aunque hayas producido. Así que hecho tu medio lote, pues no, en realidad no va por allí, ¿verdad? Creemos que sí es importante que las personas se apeguen a la literatura o a la recomendación que el fabricante les hace de las dosis de uso. Es muy importante eso porque, por ejemplo, si tú quieres ponerle, imagínate una solución desinfectante, tú quieres ponerle a chorrómetro, pues obviamente vas a estar o en menor concentración o en mayor concentración de la permitida para una superficie que está en contacto con el alimento. Entonces, por eso se apeguen, mi recomendación es esa, que se apeguen a lo que el fabricante les sugiere y no estar experimentando en situaciones. Obviamente, esto va a tener que estar respaldado por las cuestiones de microbiología que al final, después de un periodo de verificación o de aplicación de esas concentraciones y el estar en constante cumplimiento de las cuestiones de microbiología, nos va a validar que nuestro proceso es el adecuado para la suciedad que se está manejando en esa superficie. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergio, por haber aceptado la invitación, por haber Gracias. platicado de todo lo que son estas situaciones de tanto de limpieza como de los químicos, que muchas veces no sabemos cómo utilizarlos o de qué manera, o cómo le hago para juntar mi proceso de limpieza con el químico para hacer efectivo mi proceso de limpieza. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, América. Al contrario, pues la verdad es que es un gusto, es un placer coincidir en este tipo de pláticas porque nos ayuda a despertar el interés entre todos los que nos pudieran estar por allí viendo. Sinceramente, estoy a sus órdenes. A través de América nos podemos poner en contacto. De veras, es muy importante que nos apeguemos a las recomendaciones del fabricante. Habemos muchos fabricantes de productos químicos. Acérquense con ellos. La verdad es que son los que tienen la experiencia y en conjunto con su experiencia, porque los expertos en su proceso, en su sociedad, en su producto son ustedes y nosotros como los expertos en la parte de la inocuidad, de la higiene de las industrias, hacemos una fortaleza de conocimiento, un intercambio, y es ahí donde realmente podemos hacer ahora sí que el soporte adecuado para poderles brindar la mejor recomendación.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio, nuevamente. Esta fue una charla en corto relacionada con los básicos de la limpieza. Cualquier duda que les venga después de haber visto esta grabación, que obviamente pues no la tengan clara, entonces pueden escribirla ahí en la parte de abajo del video, en el canal de YouTube de Progresio, para nosotros tenemos la posibilidad de verla y si no lo sabemos nosotros, pues obviamente se la transmitimos directamente a Sergio. Y si están interesados en alguna información directa ya con Sergio, también nos pueden buscar las redes sociales de Progreso y decir, ¿saben qué? Vi el video donde aparece Sergio hablando de situaciones de limpieza, químicos de limpieza y me interesa contactarlos. Nosotros podríamos hacer el enlace o si Sergio Gracias. nos dejas ahí tu correo. Con mucho gusto, América. Mi correo institucional, todo en minúsculas, S de Sergio, S Miramontes, todo con S Miramontes, arroba, CIP-medio, grow, como grupo en inglés, .com. Ahí estoy a sus órdenes. Igual les comparto mi teléfono, 333-662-2076. Ese teléfono trabaja 24/7. Lo Y tenemos sí, me disponible. consta que sí. Lo tenemos disponible y créanme que estamos en la mejor disposición de apoyarles. Ok, muchísimas gracias entonces, Sergio. Muchas gracias, soy América López y buena tarde. Hasta pronto.